Vamos a entrar en la cuarta parte de nuestra serie llamada El pan de los hijos. Y hoy vamos a enseñar acerca de una sanidad que tomó lugar bajo el ministerio del Señor Jesucristo, quien repartía el pan de los hijos a los que venían a Él con fe. Y me refiero a la sanidad del hijo de un oficial del rey. Y mientras enseñamos la palabra, reciban fe y luego desaten su fe. Ya hemos dicho que en los evangelios el Espíritu Santo registró 19 casos individuales de sanidades que ocurrieron bajo el ministerio del Señor Jesús. Y si nosotros aprendemos bien los elementos y las claves contenidas en cada uno de estos casos, esto nos ayudará tremendamente para poder recibir sanidad, liberación, provisión o lo que necesitemos de Dios, y también para poder ministrar las necesidades de otras personas que conozcamos. Así que hoy vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 4. Primero voy a leer el pasaje completo y luego lo estudiaremos versículo por versículo. Juan 4, del 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que muera mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirlo, diciendo que su hijo vivía. Entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron: ayer a la 1:00 p.m. le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. También hizo Jesús esta segunda señal cuando vino de Judea a Galilea. Como acabamos de leer, este fue el segundo milagro que Jesús hizo en Galilea cuando salió de Judea, porque el primer milagro fue en las bodas de Canaán, cuando convirtió el agua en vino. Así que vamos a empezar este pasaje con los versículos 46 y 47, donde se nos dice que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Esta es la referencia al primer milagro. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Está hablando de un lugar diferente. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo porque estaba a punto de morir. Así que ese oficial del rey fue donde Jesús a Canaán, pero su hijo estaba en Capernaum, en un lugar diferente de donde Jesús se encontraba. Así que este oficial viajó y llegó donde Jesús estaba. Y con esto él estaba demostrando que creía en él y que algo bueno sucedería como resultado de su encuentro con él. Lo que podemos ver es que él se incomodó a sí mismo haciendo algo al respecto. Esto significa que él no se quedó en casa esperando, ni dijo: bueno, si Dios quiere, él sanará a mi hijo. No. Él se levantó e hizo algo. Así que él fue desde Capernaum y recorrió los 39 kilómetros hasta llegar a Caná para ver a Jesús. Esto significa que él se puso a sí mismo en el lugar en donde podía recibir lo que él necesitaba. Así que acudió rápidamente donde Jesús. Y cuando oyó que él había llegado a Caná, de inmediato fue a buscarlo. Definitivamente él ya sabía quién era Jesús. Lo más probable es que la gente le habría contado acerca de las señales que Jesús había hecho en Jerusalén, en Judea, y también, por supuesto, el milagro realizado en las bodas de Canaán. De hecho, ese hombre había oído lo suficiente acerca de Jesús y sus obras como para acudir directamente a él. Así que vemos que este hombre se acercó a Jesús con una tremenda expectativa. Hermano, cuando tú oyes lo que Jesús ha hecho por alguien más, esto levanta en ti la expectativa de que Él haga lo mismo por ti. Y como dijimos la semana pasada, todo empieza por el oír, porque el oír te trae ambas cosas, fe
y esperanza. Esto significa que no debes dejar lo que Dios hizo con alguien más con ellos, sino todo lo contrario, tú tienes que pensar en ti también. Debes tener expectativa de que Él también hará lo mismo por ti. Así que, hermano, tómalo de manera personal, porque si Dios hizo algo por alguien más, como Él no hace acepción de personas, entonces también lo hará por ti. Él no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. Él obra solamente a favor de los que le creen. Y si tú crees, puedes. Ahora, notemos que su hijo estaba en una situación de vida o muerte. Estaba a punto de morir. La enfermedad había empezado su obra destructiva y mortal en su cuerpo y estaba a punto de cobrar otra víctima. Esto es semejante a la barra de progreso que indica cuánto falta para que un programa esté totalmente instalado, y la barra mostraba ya casi el 100%. Vemos entonces que su salud se había deteriorado terriblemente. Él había perdido ya su fortaleza física, prácticamente estaba incapacitado para moverse libremente, y el texto nos dice que tenía fiebre. Miren, en el primer siglo las fiebres eran algo bastante serio. La gente se moría por la fiebre. En Mateo leemos como la suegra de Pedro tenía fiebre y Jesús la sanó. La semana pasada dijimos que la enfermedad era una ladrona, pero hoy podemos decir también con toda confianza que la enfermedad es una asesina, es homicida. Miren, acá no se precisa la edad del hijo de este oficial, pero podemos suponer que era joven, pues estaba aún bajo la autoridad de su padre. Y cuando nuestros hijos son jóvenes, nuestra fe como padres va a obrar a favor de ellos. A medida que crezcan, ellos deben desarrollar su propia fe. Deben tener su propia fe y deben también aprender a ejercitarla. Por eso nosotros como padres necesitamos entrenar a nuestros hijos en lo que se conoce como la vida de fe. Debemos enseñarles a ellos a creerle a Dios juntamente con nosotros. Y nosotros se los enseñamos mediante nuestro ejemplo y también mediante el precepto. Por eso, lo más sabio es que nosotros no esperemos hasta que llegue una situación crítica para recién empezar a entrenarlos en la fe. Como alguien dijo, las trincheras se cavan antes del bombardeo, no después, ni tampoco mientras tienes la artillería del enemigo lloviéndote encima. Por eso que cuando estás en casa y usas tu fe para las cosas cotidianas, tú tienes que aprovechar el momento para enseñarles a ellos a creer contigo. Porque llegará el día en que ellos tengan y usen su propia fe. Pero en este caso, este joven estaba aún bajo la autoridad paternal de este oficial. Y como hemos visto, este hombre acudió a Jesús y le rogó que fuese con él hasta su casa para que sanara a su hijo moribundo. Interesante notar aquí que el término griego utilizado indica que este hombre hizo una demanda sobre la habilidad de Jesús para sanar con la expectativa de una respuesta positiva. Es decir, ante este pedido, él esperaba que Jesús le dijese que sí. Y miren, a Jesús le gusta que la gente se acerque a Él con sus peticiones. Por eso, hermano, cuando ores, no vayas a Dios tímidamente ni dudando. Ve a Él en fe, confiadamente, creyendo que Él te oye y que Él hará lo que tú le pidas. Por eso, la respuesta de Jesús fue positiva, fue precisa para ayudar a este hombre, aunque a primera vista parecía un reproche. Vayamos al versículo 48. Entonces Jesús le dijo, a menos que vean señales y prodigios, jamás, o como dice esta traducción, no creerán. Así que ante el pedido de este oficial, Jesús le dijo algo. Ya hemos dicho anteriormente que en la respuesta de Jesús está la solución, está la victoria. Y definitivamente las palabras que Jesús le habló estaba la salida a su situación. Y es importante que nosotros en cada caso registrado en los evangelios miremos con mucho cuidado lo que Jesús dijo. Nosotros debemos considerar sus palabras cuidadosamente y entenderlas correctamente.
Y aquí leemos que Jesús le dijo, eso no es algo ligero. Sabemos que en la respuesta dada por el Señor estaba la solución que este hombre necesitaba. Sin embargo, podemos notar aquí por el uso alternado de los pronombres que Jesús no solamente se estaba dirigiendo a este hombre, sino también a los que los rodeaban, a todos los presentes allí. Aquí encontramos otro caso en el cual Jesús, el Maestro, utilizó esta situación como una sesión didáctica. Ahora, entendamos el principio detrás de lo expresado aquí. Jesús dijo, a menos que vean señales y prodigios, no creerán. Y Jesús estaba aquí identificando un problema en la naturaleza humana. Él estaba señalando aquí la tendencia natural del hombre de inclinarse hacia lo visible, hacia lo tangible. Así que necesitamos entender que si queremos hacer contacto con el poder de Dios, necesitamos estar en la misma página que Él. Porque existe en la Biblia un protocolo de fe preestablecido. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. La Escritura dice, porque por fe andamos, no por vista. Y miren ustedes lo que Dios le dijo a Moisés con respecto a la generación incrédula que pereció en el desierto después de haber salido de Egipto. Números 14:11. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, aquí se describe un corazón malo de incredulidad. Dios denuncia aquí que esa generación lo despreció o lo menospreció al no creer su palabra, al no tomarla en serio. Y ellos habían visto muchas señales espectaculares, pero no habían creído la palabra de Dios. Ahora, ¿se han dado cuenta de que Jesús en la frase, a menos que vean señales y prodigios, no creerán, está alternando las palabras ver y creer? ¿Cuántos de ustedes conocen alguna frase que involucre ambos términos? Bueno, hay una muy conocida. El mundo dice ver para creer. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entendamos el principio. En otras palabras, si este oficial o cualquier otra persona deseaba hacer contacto con el poder sanador de Dios, debía primero estar en fe. Y con esta respuesta que Jesús le dio a este hombre, se estaba asegurando de poner a ese hombre en fe. Jesús puso a este hombre en fe. ¿Y por qué es tan importante estar en fe? Ya lo hemos dicho la semana pasada, porque la fe es el punto de contacto con el poder de Dios. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo era lo siguiente: si quieren ver señales y prodigios, deben primero creer. Hermanos, y esto lo resuelve todo. Porque el comer el pan de los hijos es un asunto de fe. Nada más ni nada menos. Continuemos con el versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que muera mi hijo. Ahora, el hecho mismo de que este hombre acudiera a Jesús mostraba que tenía fe en él. Es más, aquí lo llama Señor, expresando su total sumisión a Él y a todo lo que le dijere. Pero noten que por segunda vez Él le vuelve a decir a Jesús, desciende. Y la razón del uso del término es debido a que Caná se encuentra a unos 240 metros sobre el nivel del mar, pero Capernaum a unos 200 metros debajo del nivel del mar. Estamos hablando de un trayecto de 39 kilómetros, en los cuales en altura se descienden unos 460 metros. Es decir, este es un viaje desde la Alta Galilea hacia la Baja Galilea. Pero el uso reiterativo de esta palabra, la palabra desciende, por este hombre indicaba algo más. Indicaba que él tenía fe en que Jesús fuese con él a su casa. Él tenía fe de que Jesús iría a sanar a su hijo antes que muriese.
Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y esto es tremendo. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Tengo una pregunta aquí. ¿Hizo Jesús exactamente lo que este hombre le pidió? ¿Descendió Jesús con él hacia Capernaum? No. Ese hombre le había pedido que lo acompañase a su casa antes que su hijo muriese. Pero Jesús le dio una mejor salida. En primer lugar, ya hemos visto, Jesús le enseñó el principio de fe, el principio de creer sin haber visto o de creer antes de ver. Así que lo puso en fe. Y le dijo que para que esto funcionase tenía que ser por fe, no por vista. Eso es lo primero, le enseñó el principio. Lo segundo fue lo siguiente, Jesús le dio a él algo para creer. Es como cuando Dios trató con Abraham en Génesis 17, le dio algo para creer, le dio algo para decir. Aquí Jesús le da a este hombre algo para creer, le dijo algo. Así que le dio una mejor solución y dicha solución estaba expresada en términos del protocolo de fe, porque todo era un asunto de fe. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Ve, tu hijo vive. Después de todo, eso era lo que este hombre deseaba, que su hijo viviese y no muriese. Ahora, en el caso de Jairo, su hija estaba agonizando y Jesús fue con él. Pero en este caso Jesús no fue. En vez de ir, envió su palabra. Interesante, la presencia física de Jesús no era necesaria para la sanidad de su hijo. Ya hemos visto anteriormente la naturaleza homicida de la enfermedad. Pero entendamos ahora la naturaleza sanadora de las palabras de Dios. En Proverbios 4:22, en referencia a las palabras de Dios, se nos dice, porque son medicina para todo su cuerpo. Salmo 120 dice, envió su palabra y los sanó. Así que Jesús, en vez de ir con él, le dio su palabra. Y gracias a Dios, este oficial conectó los puntos y entendió lo que estaba ocurriendo y creyó la palabra que Jesús le dijo. Él no cuestionó la palabra de Jesús, la creyó en ese mismo instante, la creyó en ese mismo momento. Jesús le dio una palabra de sanidad y ese hombre la tomó y fue con ella. Así que la palabra de Jesús fue el punto de contacto para la fe de ese hombre. Así que él se puso en fe y se puso en camino. En otras palabras, creyó y actuó. Él actuó en su palabra. Volviendo otra vez a la historia de la hija de Jairo. Existe una diferencia entre esta historia y la de la hija de Jairo. Porque Jesús estaba yendo a casa de Jairo y en el trayecto su hija murió. Por supuesto sabemos cómo Jesús luego la resucitó. Pero el oficial de este caso tenía fe de que Jesús sanase a su hijo antes que él muriese. Así que si Jesús iba a honrar la fe de ese hombre, él sabía que no podría llegar a tiempo antes que él muriese, pero su palabra podría llegar antes. Él sabía que ese hombre moriría antes que él llegase allá. Estamos hablando de 39 kilómetros. Y no había carros en aquellos días como los nuestros. Entonces, Jesús envió su palabra y lo sanó. Y es allí donde estaba puesta la fe de ese hombre, en que su hijo sanase y no muriese. Y eso fue lo que obtuvo. Necesitamos entender un principio. En el mundo espiritual no hay distancia. No importa cuán lejos esté alguien que tiene una necesidad, la palabra puede alcanzarlo. Tú puedes enviar una palabra. Tú puedes enviar la palabra. Tú puedes enviar la palabra de Dios, porque la fe no conoce límites, fronteras ni barreras. Su palabra viaja al momento. No tiene que hacer como nosotros hacemos, que pasamos por chequeo de seguridad y aduanas en el aeropuerto. No. La palabra de Dios no está presa, viaja libremente. Igual es con el poder de Dios. Viaja de inmediato, en un momento. La fe que activa el poder de Dios viaja instantáneamente, y el poder que le sale al encuentro a la fe también viaja en un momento. Aprendamos algo. El poder milagroso de la palabra de Dios se activa
en el momento en que decidimos creerla. Acá el texto dice que este hombre creyó. Esto significa que la acción milagrosa de la palabra comienza en el momento exacto, preciso en que empezamos a creerla. Por eso es tan importante que hablemos de fe, de que decidamos creer la palabra de Dios. Así que Jesús le dio su palabra y le dijo, ve, tu hijo vive. Y esto colocó una demanda sobre el oficial del rey. Porque ya hemos dicho que este hombre tenía en mente llevar a Jesús a su casa, pero Jesús le dio algo diferente de lo que él había pedido, pero que iba a obtener exactamente el mismo resultado. Y eso es lo que valía. Así que Jesús envió su palabra, le dio su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando Jesús habló esta palabra, fue una palabra de sanidad que soltó o desató su poder sanador. Y nosotros debemos ser cuidadosos de no tratar de imponerle a Dios nuestra propia manera de hacer las cosas. Tenemos la tendencia de dictarle a Dios cómo es que Él va a suplir nuestras necesidades. Y puede que tú tengas una forma, pero si Él utiliza otra, obtendrás los mismos resultados. Y eso al fin de cuentas es lo que vale. No tu forma, sino su poder. Por eso no te quedes atascado o empantanado en el método en el cual Dios se va a mover. Simplemente coloca tu confianza en Él y déjalo obrar como Él sabe. Así que Jesús colocó una demanda mayor sobre la fe de ese hombre. Él debía creer que su hijo estaba sano simplemente porque Jesús lo había dicho. Eso es tremendo. Su palabra fue la única evidencia que tenía para la sanidad de su hijo. Él no podía llamar por teléfono, no tenían celulares. Jesús lo dijo y eso bastaba. Este hombre en ese momento no podía ver a su hijo, pues no estaba cerca de él. No podía saber si su condición había cambiado, es más, ni siquiera sabía si aún estaba vivo. Simplemente tuvo que creer en lo que Jesús le había dicho. Así que este hombre escogió creerle. Tomó las palabras de Jesús en serio. Honró su palabra. Vemos entonces que el creer es una elección. Es una decisión. No es una emoción, es una decisión. Tú puedes decidir creer, así como tú puedes rehusar dudar o temer. Tú puedes decidir creer lo que su palabra dice. Así que ese hombre creyó lo que Jesús afirmó y obedeció lo que Jesús le mandó. Creyó que su hijo estaba sano y se fue a su casa, dando por resuelto el asunto. Como dije anteriormente, Dios tiene más que un solo método para sanar. Por eso nunca pongas tu fe en el método. Ponla en Dios. Ponla en el sanador. De esa manera Él podrá utilizar cualquier método, el que sea mejor para tu situación y para tu fe. Porque a veces nosotros quisiéramos escoger un método o pensamos que Dios va a usar el método que sea más fácil para nuestra fe. Pero Dios va a hacer lo que sea mejor para nuestra fe. No lo que sea más fácil, sino lo que sea mejor para ella. Así que Dios va a poner una demanda sobre tu fe para que ésta crezca, y es así como ella se desarrolla y se fortalece. Así que en este caso Jesús escogió enviar su palabra, y esto fue lo mejor. Al decirle que fuese a su casa, le estaba diciendo en esencia que reanudase su vida normal. Esto significa que la enfermedad de su hijo ya no sería más el enfoque de su atención. La enfermedad ya no le robaría más su paz familiar ni su tiempo. La enfermedad no más sería en su casa una amenaza mortal. Hermano, ninguna situación, ningún ataque, ninguna oposición debería ser el centro de tu vida ni de tu atención, porque ninguna de estas cosas es digna de tu atención ni enfoque. Jesús debe ser el centro de tu vida. La palabra debe serlo. Así que la palabra que Jesús le dio a este hombre reemplazó por completo el foco de su atención y él se fue en paz. Porque la palabra lo resuelve todo. Tú la crees, la hablas y continúas con tu vida. Tú actúas como que ella es verdad porque es la verdad.
Vayamos al versículo 51. Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirlo diciendo que su hijo vivía. Esto significa que ellos le salieron al encuentro con buenas noticias, lo que él deseaba. Noten ustedes que sus siervos dijeron exactamente lo que Jesús le había dicho, pero desde el otro lado, por así decirlo, de la ecuación. Jesús lo había dicho en fe antes de la manifestación, pero ellos lo dijeron después que la palabra se había cumplido. Así que vemos que lo que Jesús dijo se cumplió exactamente al pie de la letra con una precisión milimétrica. Lo que él dijo le fue hecho. ¿Y qué significaba esto? Que el joven se había sanado, que él se estaba recuperando, que ya se estaba levantando de la cama, la fiebre lo había dejado y él estaba muchísimo mejor, llenándose de vitalidad, sano y no enfermo, vivo y no muerto. La palabra de Jesús se había cumplido. Ese hombre le había creído. Versículo 52. Entonces él preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron, ayer a la 1:00 p.m. le dejó la fiebre. El hombre lo que pretendía hacer con este tipo de preguntas era lo siguiente. Él quería conectar los puntos. Así que interrogó a sus siervos acerca del asunto, porque él quería los hechos. Así que él fue en pos de la evidencia. Y les preguntó la hora en que su hijo empezó a mejorar, porque él mejoró apenas la fiebre lo dejó. Aquí vemos que ella se fue permanentemente para no volver a él nunca más. Así que lo que leemos en el texto nos dice que este fue un caso de sanidad gradual, no fue algo instantáneo. Sí vemos que la fiebre lo dejó, pero es allí, desde ese punto de partida, que él empezó a mejorar, empezó a recuperarse. Pero aunque esa sanidad fue gradual, fue igualmente sobrenatural. Hermanos, todas las sanidades son sobrenaturales, pero no todas son instantáneas. Por eso no debemos poner nuestra fe en un método, como ya dije, ni tampoco en un marco de tiempo. Y hay algo en lo cual muchos creyentes fallan, porque oran, creen, desatan su fe, pero cuando los síntomas no los han dejado, de inmediato, de manera equivocada, piensan que no tienen su sanidad. Tú no pones tu fe en un marco de tiempo, sino en el Dios eterno, quien hace la obra. No te pierdas lo sobrenatural mirando lo instantáneo. No dejes tu fe, no sueltes tu fe. Tú debes seguir creyendo que lo tienes, así no lo veas ni tampoco lo sientas. Así que en el momento en que tú desatas tu fe, el poder de Dios empieza a fluir, lo sientas o no, lo veas o no. Sea que ocurra de manera instantánea o no, no debes soltar tu fe. Tu fe debe permanecer activa. Cuando la gente no se siente mejor y empieza a pensar que no ha recibido de Dios, es allí donde el diablo viene y les roba su milagro. Miren, la Biblia nos dice que impondremos manos sobre los enfermos y que ellos sanarán. Jesús lo dijo. Otra traducción dice que se recuperarán o que recobrarán la salud. Este proceso de recuperación puede que sea corto o largo, pero la Biblia dice que igualmente sanarán. Así que si alguien te impuso manos y creíste que recibiste tu sanidad, tú tienes todo el derecho a decir, soy sano. Pero esto nada tiene que ver con el tiempo que tome tu total recuperación. Tiene que ver con la certeza de que tu proceso de recuperación empezó y que se completará simplemente porque Jesús lo dijo. Vayamos al versículo 53. El padre entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esto significa, hermanos, que la palabra empezó a operar en la misma hora que él la creyó. Por eso, y acá viene la aplicación, ¿cuándo vas a decidir creer la palabra? ¿Cuándo vas a empezar a creer que por las llagas de Cristo fuiste sanado?
Hermano, en vez de orar por tu sanidad y de pedirle a la gente que haga cadenas interminables de oración por tu sanidad, empieza a creer que ya fuiste sanado. Es decir, sal del modo petición y entra en modo creencia y en modo acción de gracias. Y para ilustrar este punto les voy a contar la historia de la sanidad de un evangelista. Esto ocurrió alrededor de los años 40 en el siglo pasado en los Estados Unidos, cuando la tuberculosis era un asunto serio y era una gran amenaza. Ese evangelista era joven, tenía un poquito más de 30 años de edad, estaba en el ministerio, se casó, tuvo un hijo y en uno de sus viajes contrajo tuberculosis y los médicos confirmaron este diagnóstico. Así que cada vez que él iba a ministrar en una congregación contaba lo que le estaba ocurriendo y les pedía que orasen por él cada vez que se acordasen de él. Por supuesto, en todas las iglesias que visitó, todos le dijeron que orarían por él. Ya a él le constaba que estaban orando por él. Finalmente, su salud física declinó tanto hasta que llegó al punto en que tenía que estar en cama. Y debido a que su esposa y su hijo eran jóvenes, todos ellos se vieron forzados a ir a la casa de sus suegros. Estando allí, este hombre estaba postrado en cama. Un día, todos habían salido de la casa y él se quedó solo. Y estando allí, se puso a pensar y dijo: Dios, he orado horas, horas y horas por mi sanidad. Muchas congregaciones han orado mucho por mí, sin embargo, cada vez estoy peor. Así que es evidente que lo que me falta no es más oración, porque hay mucha gente orando por mí, pero mi salud sigue empeorando. Hay algo en lo cual estoy fallando. Hay algo que me está faltando. Hermano, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo estaba tratando con él. Así que ese día él tomó una decisión y dijo: voy a dejar de orar para ser sanado y voy a empezar a darle gracias a Dios de que ya soy sano. Entonces comenzó a hacerlo. Al asomarse por la ventana de su cuarto vio una arboleda frente a la casa y quiso ir allí. Ahora, recuerden, él estaba en cama, sin la fuerza física para ir, se sentía muy débil y muy cansado, pero él aún así quería salir de la casa y llegar hacia esos árboles. Así que se dijo a sí mismo: voy a levantarme, voy a salir e ir a ese grupo de árboles para alabar a Dios por mi sanidad. Obviamente, él tuvo dificultades físicas para poder llegar allí. Pero estando como estaba, así de débil, se levantó y mientras iba, el diablo le decía que se iba a caer y que iba a morir. Pero no le hizo caso. Finalmente, agotado por el esfuerzo, cayó y empezó a arrastrarse hacia el lugar y luego llegó allí. Y una vez en el lugar, estando totalmente exhausto y de espaldas, empezó a alabar a Jesús. Y comenzó a decirle: gracias, Señor, por la realidad de mi sanidad. Tú pagaste el precio por ella, es mía legalmente, es parte de mi herencia. Tú tomaste mis enfermedades, llevaste mis dolencias. Te alabo y te doy gloria porque estoy sano. ¿Qué estaba haciendo él? Él le estaba creyendo a Dios, estaba honrando la palabra de Dios, tal como hizo el oficial del rey de nuestra historia de hoy. Así que este hombre, estando tirado de espaldas, alabando al Señor, y de repente se da cuenta que mientras más alababa a Jesús, más fuerte estaba. Su voz sonaba más fuerte. Ya no era un simple susurro, ahora su voz estaba normal. Después de 2 horas, estaba en pie con sus manos levantadas, gritando tan fuerte la victoria que su voz se podía oír muy lejos. Gloria a Dios por ese testimonio. ¿Qué había ocurrido? Dejó de orar y empezó a creer. Porque él estaba orando sin creer nada. Así que él creyó en lo que le fue dicho y tú y yo debemos creer en lo que está escrito. Es una decisión que él tomó y es una decisión que tú y yo necesitamos tomar. Así que hay momentos en los cuales debemos orar, pero la oración sin fe no funciona. Debemos dejar de rogar, suplicar, implorar y pedir aquello que ya fue provisto
y que la Biblia ya da por hecho. Hermanos, no debemos pedirle a Dios que haga algo que ya hizo. No le pidas que te sane. Cree que ya te sanó. Haz contacto con su poder sanador. Tú tienes todo el derecho de decir ahora mismo que eres sano. La Biblia te autoriza a hacerlo. Hermano, este milagro nos enseña una tremenda lección, la cual se puede aplicar mejor en nuestro tiempo, porque Jesús ya no está más físicamente con nosotros en la tierra, ni tampoco está imponiendo manos sobre la gente. Pero Dios ya envió su palabra. Él envió a Jesús, el Verbo, nuestro sanador. Y Él pagó el precio por nuestra sanidad. Así que tú y yo tenemos el derecho y privilegio de creer su palabra de sanidad. No necesitamos que Jesús venga a nuestra casa, porque tenemos su palabra a nuestro alcance. Cerca de ti, esa es la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermanos, en esta historia de hoy hemos visto cómo funciona la fe. Lo que trae tu milagro y tu sanidad es la palabra creída. Su palabra es suficiente para nosotros. El pan de los hijos es un asunto de fe. Y es a través de tu fe que tú extiendes la mano, lo tomas y recibes de parte de Dios lo que tú necesitas. Esa es una fe activa, poseedora. Oremos. Padre, gracias y gloria te damos por la obra completa de la redención. Señor, entendemos la diferencia entre tus promesas y tu provisión. La sanidad no es una promesa, la sanidad es un hecho, es una provisión. Te agradecemos porque ahora somos sanos. Señor, sin fe es imposible agradarte. Activamos nuestra fe para recibir de ti y te agradamos y te glorificamos. Gracias, Padre, por la realidad de nuestra sanidad. Gracias, Padre, por el pan de los hijos que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué rica es la palabra de Dios. Qué simple, qué sencilla es la palabra de Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios. Es medicina a todo nuestro cuerpo. Si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, tú puedes ser participante de esta herencia que Jesús compró con su sacrificio, con su muerte, con su sangre. Lo único que tienes que hacer es entrar en la familia. Y para formar parte de la familia de Dios necesitas nacer de nuevo. Naciendo de nuevo, tú entras en el reino de Dios, entras en el lugar donde está la herencia de los que han sido santificados. Así que si tú quieres darle tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados, allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo en voz alta, de todo corazón. Dios del cielo, he escuchado tu palabra. He escuchado que tú amas a la gente y la quieres sanar. Que has hecho provisión y al mismo tiempo tú no quieres que nadie se pierda. Jesús, invoco tu nombre. A partir de hoy, sé mi Señor. Me someto a ti. Creo que el Padre te resucitó. Me arrepiento de mis pecados y recibo por la fe en ti y en tu nombre perdón de pecados y regalo de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Te felicito si tú hiciste esto de todo corazón. Has nacido de nuevo y eres heredero juntamente con nosotros de todo lo que Jesús compró a través de su obra. Que Dios los bendiga.